Les pido, amados hermanos, abran por favor su Biblia en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, y unidos leamos los versículos 30 y 31 para la gloria del Señor. Mientras busca usted este pasaje, saludamos a nuestros hermanos y amigos radioescuchas de la 1440 de AM, así como a todos aquellos que nos ven, nos escuchan por medio del Internet. A todas las personas que están aquí por primera vez, sean bienvenidas en el nombre del Señor. Deseamos que Dios les bendiga. ¿Cuántas personas están aquí por primera vez en la casa de Dios? ¿Podrían levantar su mano? Dios les bendiga, gracias a Dios, Dios les bendiga. Y a nuestros hermanos que están aquí también, que vinieron, deseamos con todo nuestro corazón que Dios les bendiga. ¿Ya encontró su pasaje? El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomen asiento, por favor. Sabemos, amados hermanos, que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. El Evangelio de Marcos, de manera especial, está dirigido a los romanos. Lucas dirige su Evangelio de manera muy específica a los griegos. Y Juan, apóstol, escribe su santo evangelio pensando en la iglesia del Señor, en los creyentes. Los versículos 30 y 31 que leímos de Juan 20 señalan claramente el propósito del libro, el propósito del evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿A qué señales se refiere el apóstol Juan? ¿Qué señales son estas que autentican, confirman, evidencian que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Cuando nosotros consideramos, amados hermanos, el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que de manera muy clara son 7 señales, maravillas, prodigios o milagros a los cuales se refiere el evangelista Juan. Por supuesto, como dice, el Señor Jesús hizo muchas otras señales, hizo muchos otros milagros que no están escritos aquí en su evangelio. Algunos de ellos los recogen Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan específicamente se refiere a 7 señales que desde su punto de vista son suficientes para creer que Jesús es el Hijo de Dios. La primera de ellas, según Juan 2, del 1 al 12, cuando el Señor Jesús transforma el agua en vino. La segunda, cuando sana al hijo de un oficial del rey, según Juan 4, 43 al 54. La tercera, la sanidad del paralítico el día sábado, según Juan 5, 2 al 16. La cuarta, la alimentación de los 5,000, Juan 6, del 1 al 15. La quinta, cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas, Juan 6, 16 al 21. La sexta, la sanidad del hombre que nació ciego, Juan 9, del 1 al 41. Y finalmente la séptima, la resurrección de Lázaro. 7 señales
que explican el por qué el evangelista Juan dice, pero estas, ¿a cuáles señales se refiere? A estas justamente que he mencionado. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al considerar, amados hermanos, cada una de estas señales y todas ellas en su conjunto, encontramos por lo menos dos elementos que sobresalen, y uno de ellos es la actitud del Señor en cada uno de estos milagros, en cada una de estas señales. Usted sabe perfectamente por el conocimiento que tiene de los hechos que en muchas ocasiones la necesidad de la gente, llámese leprosos, llámese ciegos, llámese paralíticos, llevaban a clamar, a suplicar, a rogar al Señor que les sanara. Pero en estos casos que hemos considerado, con excepción de la petición de aquel oficial del rey, los demás no pidieron al Señor sanidad. Pero el Señor, que conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos, fue movido a misericordia. Su amor y su gracia se derramaron y se manifestaron, porque Él deseaba que si no creían por sus dichos, creyeran por sus hechos. De ahí que aún cuando aquel paralítico de Betesda, aun cuando aquel ciego que estaba en la fuente de Siloé, en el estanque, no le pidieron al Señor que le sanara, el Señor Jesús se detuvo. El Señor Jesús fue movido a misericordia para sanarles y manifestar de esa manera su gracia, su amor y su misericordia. Gracia, amor y misericordia que ha manifestado también en cada uno de nosotros. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que antes de que nosotros le pidamos a Dios, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y por ello Él nos responde. Por ello Él también manifiesta su gracia, su amor y su misericordia, como lo he dicho en otras ocasiones, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Y Él es Dios de amor, y Él es Dios de gracia, y Él es Dios de misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. Y en esas manifestaciones que Él hizo con aquel ciego, con aquel paralítico, con aquel hijo del oficial del rey, reveló su poder, reveló su gloria, reveló su deidad, para confirmar verdaderamente, amados hermanos, que Él es el Hijo de Dios. A su nombre, gloria. Sin duda, amados hermanos, que cuando aquel oficial del rey confirmó la hora en que el Señor le dijo, tu hijo vive, se dio cuenta verdaderamente que el poder de la palabra del Señor Jesús cruza y traspasa la distancia, el tiempo, y basta una palabra que salga de su boca para que todo sea hecho para la honra y gloria de su bendito nombre. Sin duda, amados hermanos, que al igual que aquel paralítico, al igual que aquel ciego, y aquellos que vieron lo que el Señor Jesús hizo en estas dos necesidades específicas, confirmaron verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Con cuánta razón
El mismo evangelista Juan nos dice allá en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de poder, lleno de gloria. Bendito sea Él para siempre. De esa manera, al transformar el agua en vino, al sanar al hijo del oficial del rey, al sanar al paralítico, al alimentar a 5,000 gentes o más, al caminar sobre las aguas, al sanar al hombre que había nacido ciego y al resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, el Señor Jesús manifestó a los suyos, a los judíos y a las multitudes que Él es el Verbo de Dios, que Él es el Dios encarnado, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el ungido, que Él es aquel que apareció a Moisés diciéndole: yo soy, aleluya. Cristo es el gran yo soy. Y esto lo hace, amados hermanos, para que los judíos, para que sus discípulos y para aquellos que presenciaron estas señales y estos milagros, creyeran en Él. Y de esa manera, como dice el mismo apóstol Juan, tengan vida eterna. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre. Él es entonces, amados hermanos, nuestro todo, en todos. Bendito sea Él para siempre, porque nosotros también hemos creído por gracia del Señor y por la obra gloriosa de su Santo Espíritu, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Y en esa convicción de fe nosotros podemos confiar, podemos descansar y podemos esperar en Él. Bendito sea su nombre. Esa actitud es la que mostró el Señor en estas 7 señales. Una actitud de gracia, una actitud de amor, una actitud de misericordia. En estas 7 señales Él manifestó su poder, Él manifestó su gloria, Él manifestó su deidad, porque Él es Dios. Aleluya. El otro elemento que encontramos en estas 7 señales es la respuesta de aquellos a quienes manifestó su deidad. En primer lugar, amados hermanos, la respuesta de aquellos a quienes manifestó su deidad fue una respuesta de fe. Dice la Escritura, amados hermanos, que cuando el Señor Jesús transformó el agua en vino, según Juan 2:11, sus discípulos creyeron en Él. Y para creer en el Señor Jesús se requiere fe. Creyeron en Él como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios. Allí está la respuesta a esa señal portentosa que el Señor Jesús hizo. En nuestro caso, no transformó el agua en vino, sino transformó nuestro corazón. Quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Y ahora su Espíritu habita en nosotros. Y por la obra gloriosa de su Santo Espíritu, también como aquellos discípulos, nosotros hemos creído en Él. A su nombre. El oficial del rey, dice Juan 4,
50, unos versículos antes, que cuando el Señor Jesús fue a Galilea, muchos vieron porque habían visto las cosas que el Señor hizo en Jerusalén en la fiesta. Fíjese bien, muchos en Galilea habían visto las señales que el Señor Jesús hizo en la fiesta en Jerusalén. Entre otras señales, el haber transformado el agua en vino. Sin duda que el testimonio de aquellos galileos que habían ido a Jerusalén y habían regresado ya a Galilea, contaron, testificaron de lo que el Señor Jesús había hecho, y aquel oficial del rey escuchó lo que el Señor Jesús había hecho. Por ello, cuando él sabe que el Señor Jesús está en Galilea, va hacia él para decirle: mi hijo está enfermo, sánale, porque está a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Y cuando esa palabra se recibe en el corazón, obra aquello para lo cual el Señor la habló y no vuelve a él vacía. Y por ello, cuando aquel hombre escuchó la palabra del Señor Jesús, creyó en su corazón. Era el oficial del rey, un hombre noble, como dice aquí el cintillo de esta porción escritural. Creyó, fue, y cuando llegó a su casa después de algunas horas de camino, encontró que su hijo vivía. Y para confirmar la palabra del Señor, preguntó a qué hora su hijo había sido sanado. Y cuando le dijeron la hora, se acordó que era la misma hora en que el Señor le dijo: tu hijo vive. A su nombre, gloria. Hace un momento pasaron esta petición, hermanos. El pequeñito de esta joven ha estado muy enfermo. Los médicos ya le dijeron que si en una semana, 2 máximo, no recupera su peso, no reacciona, va a morir. Estuvo internado cerca de 2-3 meses. Y aquí está su madre con su pequeño en sus brazos. Pero el mismo que dijo aquel oficial del rey: tu hijo vive, es el mismo que está hoy con nosotros. Es el mismo que hará hoy misericordia, porque Él es fiel, porque Él es Dios. A su nombre, gloria. Pero su palabra debe despertar fe para que el poder de Dios, para que la gloria del Señor se manifiesten, y de esa manera confirmemos la fidelidad del Señor en medio de nosotros. A su nombre, gloria. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, dice 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Por eso Juan dice: estas cosas, estas señales, estos 7 milagros que el Señor Jesús obró, se han escrito y están aquí en este evangelio para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Por eso, la respuesta de aquellos a quienes manifestó su deidad fue una respuesta
de fe. El oficial del rey, los discípulos que vieron la transformación del agua en vino y aquellos judíos que vieron la resurrección de Lázaro, creyeron en el Señor Jesús. Fe, una respuesta de fe. Pero también, amados hermanos, encontramos una respuesta de obediencia para que se manifestara el poder y la gloria del Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo en aquellas bodas en Caná de Galilea, y viendo la necesidad de la familia, María, la madre de Jesús, dijo al Señor: no tienen vino. Jesús le dijo: conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ahí está. Ella dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. No solo entonces se requiere fe, creer a la palabra, al Señor mismo, se requiere obediencia a su palabra. Porque cuando aquellos que servían obedecieron a la palabra del Señor e hicieron todo lo que Él les dijo, entonces ellos mismos fueron testigos del poder y de la gloria del Señor. A su nombre, de igual manera, aquel ciego de nacimiento, según Juan 7, dice que el Señor le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte, después de que el Señor le untó lodo. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Había necesidad de que el Señor hiciera lodo y untara los ojos de aquel ciego de nacimiento? No. Bastaba solo una palabra que saliera de la boca del Señor para que aquel ciego recobrara la vista. Sin embargo, era necesaria la obediencia a la palabra del Señor. Y aquel ciego obedeció, fue al estanque de Siloé, se lavó, y dice el Evangelio, y regresó viendo. Aleluya, a su nombre. Nosotros también, amados hermanos, si queremos ver el poder y la gloria de Dios en señales, milagros y maravillas, debemos obedecer siempre a la palabra del Señor. Por eso a aquel paralítico que estaba en la puerta de Betesda, el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Diríamos nosotros: pero qué pregunta. Pero qué pregunta. Claro que quiero ser sano. Sin embargo, a veces tenemos grandes necesidades. Queremos que el Señor, digamos, nos sane, pero no queremos pagar el precio. Queremos la salvación, queremos la vida eterna, pero no queremos entregarnos al Señor. Queremos la paz, pero no queremos que Cristo, que es el príncipe de paz, venga a reinar a nuestro corazón. Muchas veces deseamos esa paz, esa sanidad, ese milagro, esa respuesta, esa ayuda, esa bendición de Dios, pero queremos seguir en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, en nuestra carne. Por eso el Señor le dijo a aquel paralítico: ¿quieres ser sano? Y de ahí que después le haya dicho al paralítico, después de que fue sanado: no peques más, para que no te venga otra cosa peor. No peques más para que no te venga otra cosa peor. Así que si nosotros queremos ser objeto de la respuesta de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su poder y de su gloria, de aquello que nosotros necesitamos y le pedimos, necesitamos
obedecer la palabra del Señor. Y finalmente, hermanos, la respuesta de aquellos a quienes manifestó su deidad el Señor fue una respuesta de acción. Por ejemplo, el paralítico de Betesda, tan pronto recibió la sanidad del Señor, fue y dio testimonio a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Después, cuando el Señor Jesús alimenta a los 5,000, aquellos que vieron que de 5 panes y 2 peces había comido y se había saciado una multitud de 5,000, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Aleluya. Cuando el Señor Jesús camina sobre el mar y los discípulos lo ven caminando sobre el mar, hermanos amados, se llenan de miedo, se llenan de temor, mas el Señor les dice: no temáis, yo soy. Y entonces le reciben en la barca con gozo, con confianza, con seguridad. Cuando el ciego de nacimiento es sanado y después encuentra al Señor, le dijo el Señor: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en Él? El que habla contigo, Él es. Y dice el Evangelio que aquel ciego se postró y adoró al Señor. Esa es la respuesta. Cuando nosotros creemos de Jesús y a los milagros que Jesús obra. Sin embargo, quienes ni aun viendo los señales y los milagros se quebrantaron, se convirtieron, porque el mismo Evangelio dice que muchos después de que sanó a aquel paralítico en el día sábado, procuraron matar a Jesús, porque sanaba en el día sábado y porque se declaraba a sí mismo Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús igualmente sana a aquel ciego de nacimiento y resucita a Lázaro, dice el Evangelio, de inmediato los sacerdotes y la autoridad religiosa de aquel tiempo se reunió y dijo: si esto sigue, muchos van a creer en él. Y desde entonces decidieron matarle. Murmuraron, criticaron, censuraron, le abofetearon, le azotaron, le rechazaron, le dieron muerte, no creyeron en él. En esta mañana, ¿cuál es tu respuesta a lo que el Señor Jesús hizo? ¿Cuál es tu respuesta después de escuchar, queridos hermanos y amigos, que están aquí por primera vez en la casa? ¿Cuál es su respuesta al saber que Jesús es el Hijo de Dios? Al saber que Jesús es el Salvador del mundo. El Señor manifestó su poder transformador. El Señor manifestó su poder sanador. El Señor manifestó su poder sobre el día de reposo. El Señor manifestó su poder sobrenatural, su poder restaurador y su poder sobre la muerte. Siendo esto así, entonces en esta mañana, quiera Dios que si hay alguien aquí que no se ha rendido a Cristo, hoy rinda su corazón al Señor y pase aquí al frente para decirle: Señor, yo creo que es el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Si hay alguien en esta mañana aquí que desee salvación, si hay alguien que está aquí que desee sanidad para su cuerpo, si hay alguien en esta mañana aquí que crea que Jesús
puede ser la respuesta a su necesidad, a su carga, a su lucha, a su aflicción, a su tribulación. Acérquese en esta mañana, que el Señor está con nosotros, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Estas cosas, dice el apóstol Juan, se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. En esta mañana estás aquí porque Dios te ama. En esta mañana estás aquí porque Dios tiene un propósito especial. Al igual que aquel ciego, al igual que aquel paralítico, al igual que aquella Marta, al igual que aquel oficial del rey, el Señor también quiere manifestar su poder y su gloria en tu vida, en tu necesidad. Hoy vamos a acercarnos a Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro restaurador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro Dios. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por la vida de aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque un día nos levantó, nos abrió los ojos, nos resucitó y pasamos de muerte a vida. Y por eso en esta mañana te damos gracias. Porque reconocemos que Jesús es el Cristo. Porque reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque reconocemos que Él es el Salvador del mundo. Y que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y que lo mismo que hizo en la vida de aquellos que recibieron de Él gracia y misericordia en la sanidad de sus cuerpos, es el mismo que ha obedecido y poder en la vida de este pequeño de nombre Uziel, porque hay poder, Señor, en tu sangre preciosa. Hay poder, Señor Jesús, en tu sangre preciosa. Di tu palabra y todo será hecho para gloria tuya. Pero ayúdanos a creer en ti. Por tu Espíritu despierta en nosotros esa fe, Señor Jesús, que nos lleve a obedecerte y que nos lleve a actuar conforme a tu propósito, para que tu gloria sea manifiesta en medio de nosotros. Oh Señor Jesucristo, que las personas que han escuchado este mensaje en la radio o en internet se rindan a ti y crean que tú eres su Señor y Salvador. Te pedimos por nuestros hermanos hospitalizados allá en Veracruz. Visítales, di tu palabra, Señor Jesucristo, y todo será hecho nuevo para gloria de tu nombre precioso. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque ahora tenemos en ti vida eterna. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Les invito, hermanos, a entonar ese coro que